Esta clase de filosofía general está comprendida para la semana del 20 al 26 de abril. Digamos que ya se dio por cubierta la clase exposición de un equipo número 7 el día martes 21. Eh, digamos porque en este caso solo ha sido el alumno Oscar Mauricio Aguillón Mos quien ha tratado parte del tema, la ética y la moral. Y están pendientes otros dos alumnos de ese equipo que por cuestiones técnicas no pudieron desarrollarlo o incorporarse a la defensa del tema de exposición. Pues bien, este tema de ahora es la conclusión de la unidad 4, origen y evolución de las tendencias filosóficas. Hoy vamos a desarrollar la parte de la filosofía contemporánea. Eh, clases atrás o en conversaciones que hemos tenido a través de la herramienta del curso virtual, más de alguien de los alumnos o alumnas preguntaba de que si al referirnos a la filosofía moderna en aquel entonces era parte de lo que se debía entender por la actualidad. No, hoy vamos a tocar la parte que debemos entenderse como la actualidad. A eso se refiere la filosofía contemporánea. Lo que debe interesarnos de la filosofía, en la asignatura de filosofía general, es que no trata solo del desenvolvimiento de la filosofía a través de la historia, sino más bien debe intentarse ordenar el desenvolvimiento filosófico por criterios que sean en primer lugar propiamente filosóficos y en segundo lugar dinámicos, o sea, que permitan comprender no solo la diferencia esencial entre los varios momentos, sino asimismo la razón interna del pasaje de uno a otro momento histórico. Para fijar los mismos debe partirse y estar convencidos que lo esencial en el estudio filosófico es la determinación de los problemas. Entonces, filosofar no es un asunto de simple inspiración. La filosofía se va a construir a partir de su propia historia. Sí, tiene que ver. No importa a través de qué caminos el pensador particular recepcione esta forma de razonamientos. La originalidad en filosofía es invariablemente consecuencia de una adecuada percepción de la cual es el próximo movimiento posible o de cuál es el próximo movimiento posible o necesario en un proceso que posee un carácter evolutivo. La filosofía es evolutiva de acuerdo a cómo va evolucionando la sociedad. Así tiene que ir mutando, tiene que irse transformando los razonamientos. Lo que determina este proceso es la dinámica interna de los problemas de criterio. Entonces el criterio que buscamos aquí debe, sobre la base de establecer una interrogante fundamental, fijar también cuál es el concepto y cuál es la disciplina básica de la filosofía en un determinado periodo. Para referirse a la filosofía moderna, que es la que hemos dejado en las clases de la semana pasada, se debía hacer el enfoque a partir de las corrientes surgidas a finales del siglo XVIII, parte del XIX, pero comenzamos allá en el siglo XVII. Corrientes que van a caracterizarse por la búsqueda de respuestas a cantidades de inquietudes sociales, políticas, económicas y de otras índoles, surgen en medio de importantes acontecimientos históricos y sus consecuencias sociales, entre las que se pueden mencionar las dos guerras mundiales. Pues bien, la filosofía contemporánea va a partir de una serie de inquietudes sociales y políticas, económicas o de otra naturaleza, que van a formar parte del pensamiento humano y que hay que buscarle alguna resolución, alguna verdad, alguna forma de explicación. Y entre esas consecuencias, ¿verdad? Así como los hechos que generaron,
hay que valorar las dos guerras mundiales. La primera, que data de 1914 a 1918, y la Segunda Guerra Mundial, que va de 1939 a 1945. Entonces, desde ahí que la filosofía contemporánea busque responder en gran medida a diversos cuestionamientos sobre los temas antes dichos y las acciones que debe llevar a cabo el ser humano con el ánimo de alcanzar el bien común. Volvamos a recordar que la filosofía moderna trató como temas centrales el ser humano y la razón para efectos de estudio y análisis. La filosofía moderna se concentró en el estudio del ser humano y de la razón. En cuanto a los filósofos contemporáneos, se han encargado de institucionalizar sus corrientes filosóficas de tal modo que sus estudios se van a encontrar al alcance de todos para que así puedan profundizar tanto en su importancia como en su análisis. En la filosofía contemporánea se reconocen dos principales abordajes que son la filosofía analítica y la filosofía continental, de los cuales se desprenden otras ramas filosóficas. Entonces, de la filosofía analítica y de la filosofía continental van a surgir otro tipo de corrientes. Veamos una de ellas. La primera corriente es la analítica. Esta corriente analítica parte de distinguir entre el sentido y el valor de verdad. Distinguir entre el sentido y el valor de verdad de un enunciado. Entonces debemos entender primero que un enunciado es una formulación lingüística efectiva, ya sea oral o escrita, que puede ser declarada verdadera o falsa, como por ejemplo decir el pantalón de Carolina es amarillo. Verdadero y falso es lo que llamamos valores de verdad. Cada enunciado tiene uno de estos dos valores de verdad, o él es verdadero o él es falso. El sentido del enunciado es lo que él significa, dice o afirma. Es un mérito histórico de Frege, del filósofo Frege, el haber trazado de modo claro y preciso la línea divisoria entre las nociones de sentido y valor de verdad, pensando consecuentemente sus implicaciones. Ahora bien, tan simple y habitual como esta distinción nos pueda hoy parecer, tan trabajoso fue su establecimiento y tan fecundas son sus derivaciones, ella no sería posible sin la toma de conciencia de la especificidad del significado y de modo correlativo, por un lado, de la crítica al psicologismo, por otro, de la elaboración del concepto de objetividad no real, del cual el significado es una instancia particular sin ella. Asimismo, no podría existir ni semantics tour, o sea, lo que se llama el giro semántico, que no es más que hablar de un cambio en el paradigma o cambios de paradigma, ni podría existir la filosofía analítica. Entonces, la filosofía analítica fue desarrollada a inicios del siglo XX tras las obras y análisis que realizaron destacados filósofos como Bertrand Russell, Bertrand Arthur William Russell, que es de 1872 a 1970, que además de ser filósofo, fue matemático, lógico y escritor británico, por cierto, ganador en 1950 del Premio Nobel de Literatura, y es conocido por su enorme influencia en la filosofía analítica. Otro filósofo, George Edward Moore, que es de 1873 a 1958, filósofo británico, profesor de filosofía en la Universidad de Cambridge. Tenemos otro filósofo, Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, que es de 1889 a 1951, que es además matemático, lingüista y lógico austríaco, aunque posteriormente se nacionalizó, porque alguien que busca biografía va a encontrar de que este se convirtió a la nacionalidad británica. Fue quien publicó el Tratado Lógico Filosófico. Luego tenemos a Karl Raimund Popper, que es de 1902 a 1994, que además de filósofo es profesor austríaco,
aunque más tarde se convirtió en ciudadano también británico y es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Luego tenemos a Ludwig Gottlob Frege, que es al que me referí anteriormente en la exposición. Ludwig Gottlob Frege, de 1848 a 1925, que además es matemático y lógico de nacionalidad alemana. Se le considera el padre de la lógica matemática y de la filosofía analítica, concentrándose en la filosofía del lenguaje y de las matemáticas más seriamente. También varios integrantes del Círculo de Viena, como Saul Aaron Kripke, que es del año 1940, que además de ser filósofo es un lógico estadounidense y es parte de la planta docente de la emérita Universidad de Princeton. Este ha realizado una infinidad de importantes y originales contribuciones en diversos campos relacionados con la lógica, la metafísica y la filosofía del lenguaje. Luego tenemos a Donald Herbert Davidson, de 1917 al año 2003, que es de nacionalidad estadounidense, es de orientación analítica, fue conocido por su carismática personalidad, así como por la profundidad y dificultad de su pensamiento, entre otros. La filosofía analítica fue concebida en buena parte por los filósofos anglosajones del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países. Un gran número de estos filósofos llevó a cabo sus trabajos desde las universidades, por tanto contaban con amplios conocimientos académicos. Sin embargo, anteriormente, en el siglo XVIII y XIX, muchos de los filósofos establecían sus propias posturas fuera de la academia porque no tenían ese beneficio. Se caracterizó por enfocarse especialmente en los análisis del lenguaje y del conocimiento a través del desarrollo lógico y su justificación. Por tal motivo, esta filosofía analítica ha resultado coincidente a las investigaciones científicas. La novedad fundamental introducida por la filosofía analítica puede ser vista de un otro modo. No es tan solo la fijación de un nuevo tema u objeto del filosofar, sino básicamente de un método, el análisis lógico del lenguaje. La filosofía ya no es un discurso ni sobre objetos, ni sobre nuestro conocimiento de objetos, sino sobre el lenguaje en el cual hablamos de los objetos. El análisis lingüístico, sin embargo, es de modo esencial una praxis. La praxis de esclarecimiento del sentido y no necesariamente una teoría. O sea, es un conjunto sistematizable de verdades con respecto a una cierta situación o cuestión. La filosofía ahora no solo no es un discurso sobre objetos o sobre objetividad, sino que en ciertas variantes radicales tampoco es teoría de la significación. Ella simplemente deja de ser considerada como teoría y pasa a ser pensada como actividad elucidadora. O sea, significa que viene a discernir y a exponer valores, a dilucidar. En esta forma de filosofía se observa mucho la oscilación, o sea, la variación entre los conceptos de significado y lenguaje. Esta impresión no es infundada y se debe a que el vínculo entre ambos es esencial, quedando en claro, a partir de Frege, que solo tenemos acceso a la significación a través del sustrato sensible del signo lingüístico, y en consecuencia, que únicamente por medio del análisis del lenguaje es posible un análisis de los pensamientos. Únicamente, dice, por medio del análisis de los pensamientos, vamos a poder obtener una verdad. ¿Cómo se llega al análisis de los pensamientos? A través o por medio del análisis del lenguaje. Entonces el lenguaje ya no será un instrumento para la captación de cierta y extralingüístico, de cierta situación X, y no será un elemento de captación extralingüístico. La significación
sino que ésta pasa a ser concebida como siendo algo intralingüístico, parte del mismo elemento del lenguaje, no está fuera de él. Uno de los resultados fundamentales del análisis lógico es el disolver lingüísticamente pretendidos problemas metafísicos, evidenciando que los mismos carecen de sentido. Los mismos carecen de sentido. En este punto se puede ver con ejemplar claridad la diferencia básica entre la filosofía trascendental y la filosofía analítica. La crítica kantiana, o a partir de Immanuel Kant o Emmanuel Kant de la metafísica, era epistemológica. La analítica es semántica para Kant. No podemos decidir el valor de verdad de ciertos enunciados, aun cuando sin duda ellos son significativos. Para la filosofía analítica, no podemos decidir el valor de verdad de ciertos enunciados porque la condición necesaria para ello está ausente, o sea, porque los mismos carecen de sentido. Durante el siglo XX surgieron nuevas corrientes filosóficas derivadas de la filosofía analítica, como el positivismo lógico. Este positivismo lógico es también conocido como empirismo lógico, que no es más que una rama de las experiencias eh, humanas, una rama de la filosofía que toma las experiencias humanas como las responsables por la formación de ideas y conocimientos. Las raíces del positivismo lógico se encuentran en dos sitios fundamentales. ¿Cuáles son estos dos sitios? Uno, la concepción de la verdad de Aristóteles, quien establecía una correspondencia entre el decir y el ser. Decir las cosas como son era sinónimo de discurso verdadero. El Círculo de Viena reformuló esta concepción de Aristóteles y estableció ahora que la concepción de la verdad era una correspondencia entre proposiciones y hechos. Es decir, los hechos van a ser coherentes con las proposiciones. Entonces los enunciados científicos pueden ser verificados en la medida que se correspondan con los hechos o que las observaciones empíricas han de concordar con las predicciones de la ciencia. Ese es el primer sitio fundamental. El otro sitio sería el positivismo o empirismo clásico de David Hume y Augusto Comte. Para algunos de ustedes el nombre de Augusto Comte, al igual que el de David, ya es conocido porque lo hemos tratado en otros apartados, pero el de Augusto Comte, que posiblemente algunos lo estén oyendo o lo vieron allá en bachillerato y lo habrán conocido como el padre del positivismo. Pues la tesis fundamental de todo empirismo es que la única fuente de conocimiento es la experiencia sensible. Además, podría decirse que el Círculo de Viena tuvo cuatro influencias evidentes desde el punto de vista filosófico. Ya van dos momentos en que me he referido al Círculo de Viena. El, el alumno tendrá que hacer una mínima investigación para ver de qué trata este Círculo de Viena y quiénes integraban como filósofos el Círculo de Viena y además por qué razón surgió. Entonces, este Círculo de Viena tuvo cuatro influencias evidentes desde el punto de vista filosófico. El neopositivismo de Ernest Mach, quien negaba todo tipo de elementos a priori, no a posteriori, en las ciencias empíricas. Y cómo no, el tratado lógico filosófico de Wittgenstein, donde se vincula la tradición empirista con la nueva lógica matemática. Posiblemente le esté causando algún problema el tomar los datos de los filósofos, pero ya nos vamos a detener en el nombre de cada uno de ellos que he estado mencionando. Luego llegamos a otra de las corrientes que es la filosofía del lenguaje, que es una rama lógicamente filosófica que estudia el lenguaje en especial. Y lo que le interesa es saber qué es el significado, cuál es el uso del lenguaje y cuál es su interpretación.
De una manera más específica, esta especialidad viene a estudiar e investigar los fenómenos inmersos en la verdad, significado, la referencia, la traducción, el aprendizaje, la creación del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, el uso del mismo lenguaje, ¿ya? O también conocido como la pragmática, la comunicación y la interpretación, todo esto partiendo desde un sentido lingüístico. Todo ello es lo que le interesa. Luego llegamos a otra corriente que se llama la filosofía de la mente. La filosofía de la mente, lógicamente, estudia la mente y se relaciona con la epistemología. ¿Y de qué trata la epistemología? Es la que estudia, lo vimos hace unas 5 o 6 semanas, estudia los principios, fundamentos y extensión y métodos del conocimiento humano. Pues bien, la filosofía de la mente, una de las formas que ha tomado el problema de la relación mente-cuerpo, en otras palabras, se encarga de estudiar la relación entre los procesos mentales y el cuerpo. Se encarga de estudiar la relación mente-cuerpo, los procesos mentales y el cuerpo. De eso se trata, del cuerpo y los procesos mentales. Por ende, el vínculo entre la mente y el comportamiento. Luego entramos a la otra corriente que se llama epistemología, que no es más que una rama de la filosofía que estudia los métodos y validez del método científico. ¿Qué es lo que le interesa? Pues estudiar los fundamentos y los métodos del conocimiento científico. Para ello va a tomar en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico con el objeto de determinar el proceso de construcción del conocimiento, así como su justificación y veracidad. De allí que la epistemología procura dar respuestas a preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿O el conocimiento deriva de la razón o deriva de la experiencia? ¿Cómo determinamos que aquello que hemos entendido es en efecto verdad? Y además, ¿qué logramos con esta verdad? Luego pasamos a la otra rama que hemos tenido pendiente, que sería la filosofía continental. Allá hablamos de filosofía analítica, todo lo que hemos visto hasta este momento es parte de la filosofía analítica. Hoy vamos a la filosofía denominada continental. Esta está integrada por varias ramas que contrastan a la filosofía analítica y que fueron desarrolladas entre los siglos XIX y XX en la Europa continental. Esta se va a caracterizar por ser especulativa, rechazar el cientifismo, carece de análisis y por continuar en cierta medida con las postulaciones de Immanuel Kant. A raíz de eso, carece de cierto análisis. Sigue con las tendencias y los postulados de Immanuel Kant. Entre sus principales pensadores destacan Edmund Husserl, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Michael Foucault, Albert Camus, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Claude Lévi-Strauss, entre otros. Algunas de las ramas filosóficas que pertenecen a la filosofía continental son: 1. La fenomenología, que es una corriente idealista que estudia y describe los fenómenos de la conciencia tal cual se muestran. Trata de comprender y darle importancia a cómo las personas vivimos el mundo en el que vivimos, tanto en cuanto a su aspecto más físico como en términos de interacción social y emocionalidad. Y luego tenemos la otra corriente de la filosofía continental que se llama existencialismo y se preocupa por dar respuesta a los problemas fundamentales del ser humano. Se centra en el análisis de la existencia y en la manera en que los humanos existen en el mundo. La idea es que los humanos primero existen y luego cada individuo pasa toda su vida cambiando su esencia o naturaleza.
En términos más simples, el existencialismo es una filosofía con la búsqueda de sí mismo y el significado de la vida a través del libre albedrío, de elección y de la responsabilidad personal. La creencia es que la gente transcurre tratando de encontrar quiénes y qué son a lo largo de sus vidas, a medida que toman decisiones basadas en sus experiencias, creencias y perspectivas, y las decisiones personales se tornan únicas sin la necesidad de una forma objetiva de la verdad. Un existencialista cree que una persona debe estar obligada a tomar decisiones y a ser responsable sin la ayuda de leyes, reglas étnicas, ni tradiciones, ni ningún otro elemento que le condicione, ¿verdad?, la toma de decisiones y su responsabilidad. Y luego, la otra corriente de la filosofía continental es el estructuralismo. Estructuralismo, que es un enfoque filosófico teórico que se centra en el análisis del lenguaje, la cultura y la sociedad. El estructuralismo es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras, o sea, formas de organización que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Así, lo que el estructuralismo estudia específicamente son esas estructuras, ese andamiaje. No obstante, a partir de esto se vuelve inevitable analizar la conexión entre ellas, es decir, el cómo dan forma a distintos sistemas socioculturales y a la actividad humana. Luego, para ir cerrando ya el tema, aterrizamos en la última corriente de la filosofía continental, que es la hermenéutica. Y la hermenéutica se va a preocupar por entender los hechos humanos considerando el contexto en el que suceden. También puede ser entendida como la teoría de la verdad, según el filósofo Hans-Georg Gadamer. Asimismo, a través de la hermenéutica, se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Esta hermenéutica tiene sus orígenes en la antigüedad, cuando diversos pensadores se concentraron en la tarea de interpretar los textos o escrituras sagradas, a fin de diferenciar la verdad de lo espiritual y esclarecer aquello que resultaba ambiguo o poco claro. Algunos de ellos fueron Filón de Alejandría, Agustín de Hipona, Martín Lutero Jr., entre otros. Sin embargo, fue en la Edad Moderna que los estudios en torno a la hermenéutica tomaron mayor forma tras las contribuciones del filósofo Friedrich Schleiermacher, por lo que es considerado como padre de la hermenéutica. Friedrich Schleiermacher. Muy bien, ya con esto estamos dando por finalizada la unidad de los orígenes y tendencias evolutivas de la filosofía, esperando con ello haber logrado el objetivo de analizar la trascendencia evolutiva, así como el origen de los diferentes estilos filosóficos en las variadas culturas y épocas. Yo espero que usted como alumno, en un momento determinado, pueda ofrecer acercamientos sobre la valoración de las verdades a partir de diversas épocas y tratadistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que podría darse la situación, si quiere verlo así como parte de la evaluación final, que pudiera plantearse la interrogante de que usted eslabone los distintos momentos históricos de la filosofía, ¿verdad? Con elementos que hagan ver la variación de cada uno de ellos y de acuerdo a los filósofos o tratadistas de cada época y cómo ha venido cambiando lo que en aquella época primitiva, arcaica, medieval, moderna, contemporánea, ha ido surgiendo para comprender
de mejor forma cuál es la verdad. Y eso nos lleva a que profundicemos en conocimientos. Entonces, esta clase que está grabada para este periodo del 20 al 26 de abril, ¿verdad? Podrán observarla porque queda a disposición ya de ustedes una vez la suba a través de la pantalla interactiva en el espacio de tiempo que está comprendido en la columna, y allí con detenimiento busque que le dé significado la manita para que ahí la pueda ver y pueda ir viendo y entendiendo cómo se desarrolló de manera breve que he hecho esta clase, cómo se desarrolló la parte de la filosofía contemporánea, y los nombres los pueda tomar y pueda irse a verificar datos, que hay muchos más, lógicamente, porque la filosofía es extensa en cuanto a conocimientos escritos para que usted pueda profundizar en las opiniones, en los datos, en los tratados, en las verdades sostenidas en diversos momentos por cada uno de ellos y de acuerdo a las coyunturas sociales máximas, en esta última filosofía que acabamos de tratar, que responde a una serie de eh, condiciones, cuestionamientos, situaciones, coyunturas que se están dando y que se seguirán dando en el mundo. Entonces esto queda para que usted lo pueda utilizar de la mejor manera, camino a tomar mejor conciencia en el tratado de la filosofía. Entonces, queda en usted el asumir la responsabilidad frente a este tema. De mi parte, muchas gracias.